hoy empezó la ofensiva contra el primero de los candidatos que se sugirieron, ¿no? Bueno, uno siempre sabe que el primero que se sugiere no termina siendo, pero de todas maneras estamos en un estado tan alterado de las cosas que bien pudiera ser. Lo que nos tomó por sorpresa, aunque no debería tomarnos por sorpresa, porque de algunos lúmpenes de los que se ha rodeado el macrismo precisamente están donde están, porque son capaces de decir cosas de este estilo, como la de Gabriel Levinas de hoy, que dijo que este país no está, ojalá, decía él, ojalá estuviéramos preparados en este país para tener un presidente tartamudo, pero así como están las cosas no estamos preparados para tener, además el peronismo pierde lo mejor que tiene, que es la oratoria, es decir, el peronismo pierde lo mejor que tiene, que es prometer, no hacer. Bueno, Levinas es un mentiroso consuetudinario. Yo tengo anécdotas personales de mucho antes de que estuviera al lado de Juntos por el Cambio, y siempre fue un mitómano, siempre fue un trepador, siempre fue un cortesano y siempre fue una lacra de persona. Pero lo que ahora se está disculpando, diciendo que entre Massa y Guado preferiría a Guado porque tiene mayor formación intelectual, ¿qué nos importa lo que piense Levinas? Que se lo conoce por haberse afanado los cuadros de Leo Ferrari. ¿Qué nos importa lo que opina alguien que nunca pudo hacer nada de su vida, que siempre fue un jugador de la cuarta, quinta liga de todo, y que solamente llegó a ocupar lugares en Clarín, en La Nación, porque bueno, estaban de rejunte de inescrupulosos, y por suerte había mucha gente en Clarín que se negaba a hacer afirmaciones temerarias y racistas y xenófobas y vulgares como las que hace Levinas, y bueno, fueron ganando, tienen espacios que los ocupa lo peor de la sociedad argentina. Bueno, Levinas es parte de lo peor de la sociedad argentina, viene compitiendo hace años, décadas, por ocupar un lugar luminoso, siendo él tan opaco. No sabemos en realidad si será Guado o no, porque hoy hubo muchos debates también en relación a los hijos de la generación diezmada. Efectivamente, Guado lo es en un sentido literal, pero hay una generación que es hija de la generación diezmada. Son los que tienen entre 45 y 50 años. Y lo que más me importa, lo que más me parece interesante de resaltar de esa generación de peronistas, de dirigentes peronistas, es que son los que salieron en los 90 a las calles a combatir el neoliberalismo. Es esa generación, es esa porción de esa generación que, para empezar, hace rato que no son los pibes. Una persona de 45, 50 años es un adulto que está, no le estaríamos abriendo paso a la juventud. Si los de 45, 50 años todavía no tienen lugares predominantes dentro del peronismo, es porque hay carcamanes que no se mueven de su lugar. Pero lo lógico para un partido que se quiera reconfigurar, que quiera, volver a enamorar, es ese trasvasamiento generacional del que hablaba Perón y del que, bueno, justamente hoy también estuvo hablando Guado. Hay, como decía, muchísimos dirigentes de esa edad que muchos los conocemos, a muchos los conocemos, porque han militado en la Cámpora o han militado en otras organizaciones grandes, porque han estado cerca de Cristina, algunos, otros no tanto. El caso de Guado es paradigmático, porque, bueno, primero termino la oración que empecé y después vuelvo con Guado. Lo interesante, repito, de esa generación es que todas estas roscas, todos estos negociados, todas estas, defecciones, ¿no?, que han tenido dirigentes de vieja data, para con Cristina, para con el kirchnerismo, para con la patria en general, privilegiando sus ambiciones personales. Bueno, eso en algún momento se tiene que cortar si queremos dar vuelta a la página y queremos ofrecer una alternativa atractiva, ¿no? Pero dentro de esa generación, hoy yo subí un posteo a mi muro de Pablo Ayala, que lo hemos entrevistado, militante de base de La Matanza,
fundador de Putos Peronistas, siendo él heterosexual, pero dándose cuenta de la necesidad cuando todavía no había ola verde, no había LGTBI más, Q, no había nada de eso. Es decir, en cada provincia, en cada distrito, son conocidos, la gente de los territorios los conoce, a los que no han aflojado, a los que no transan, lo que tiene que privilegiar, lo que tiene que predominar, lo que tiene que brillar en el peronismo, si queremos realmente un cambio, que no sea retener el poder al pedo, sino retener el poder para hacer la transformación, es que no todo se vende y no todo se compra. Y lamentablemente no podemos decir, generalizar en relación, como se sacude este perro, en relación a este tipo de valores, ¿no? A este tipo de consecuencia, a este tipo de convicción que se lleva en la sangre. Y a propósito de Guado, yo me quedé pensando mucho en Guado, hoy él estuvo suavizando, salió la asociación de tartamudos, de difluentes a aclarar. No merecemos que esté una asociación de difluentes aclarando los tantos. Es llevar los debates al bajo fondo, es empezar perdiendo el respeto por mucha gente, que estos de Juntos por el Cambio y Clarín, en realidad, porque es más, Levinas es más Clarín que otra cosa. Pero bueno, vemos de lo que son capaces, ¿no? Vemos de lo que son capaces de llevar al ridículo, de faltar el respeto, de ofender, junto con el blanco de sus ataques, a muchísima otra gente que está pasando por la misma situación. Yo me quedé pensando en Guado, porque bueno, ustedes saben que escribí la historia de su vida, y fue una de las historias más impresionantes con las que yo me he encontrado, no por ese libro, en general en la vida, ¿no? Porque el Pichu le decía a Lucila, su mamá, a Guado, pese a que él la conoció muy poco tiempo, pero supo, reconstruyó, y esto es una de las grandes virtudes, casi diría hazañas personales de Guado de Pedro. Él, ustedes saben, hubo en el 11 de octubre del 78 hubo un operativo monumental sobre la casa de Belén al 300 en Floresta, donde Guado tenía 3 meses y vivía con su mamá y con Carlos Fasano y con 2 o 3 personas más. Una de ellas había vendido un departamento. Las fuerzas de seguridad tenían indicios de que en esa casa no solo vivían militantes subversivos, como decían ellos, sino también que había un botín de guerra. Y el operativo destrozó la casa, porque se empezaron a pelear entre las diferentes fuerzas. Intervino el ejército, intervino la gendarmería, intervino la policía federal, pero no fueron todos, porque los que estaban ahí eran chicos, eran muy peligrosos, sino que intervino porque tenían la noticia de que había unos cuantos miles de dólares producto de la venta de un inmueble, y se pelearon las fuerzas de seguridad en el operativo, además de destrozar todo, de matar a Carlos Fasano, que era el compañero de Lucila, para ver quién se llevaba el botín de guerra. Esas eran los alicientes, los motores de la lucha antisubversiva, ver quién se robaba más de las casas en las que encontraban gente para fusilar. Todo el mundo sabe, o más o menos se ha popularizado, que la difluencia de Guado tal vez provenga, sin ser analistas nosotros, pero él mismo ha dicho algunas cosas que cerraban en ese sentido. No con el tema de la muerte de su madre murió poniéndole el cuerpo adelante en la bañera para que las balas no le impactaran al bebé. Ella estaba embarazada de 8 meses, Lucila y ese bebé que llevaba en su vientre murieron. La ubicación que hace Guado de la difluencia, y esto tampoco sin ninguna interpretación psicológica, simplemente son hechos que se han dicho en diferentes momentos de tantos años militando, es que, lo recuperaron, estuvo expropiado 3 meses y lograron recuperar, la familia de Mercedes de Guado logró recuperar
al sobreviviente de esa masacre de Floresta, que era un sobrino al que criaron como un hijo. Se crió lleno de amor, lleno de, bueno, rodeado de familia. Pero la familia, como ha sucedido en muchos casos de hijos de desaparecidos que hemos conocido, no le decía qué había pasado con los padres, simplemente le decían que sus padres habían muerto. Al padre de Guado lo habían matado un par de años antes del operativo en el que mataron a Lucila Révora, que era su mamá. Y ese no saber qué había pasado, que esto es lo que se repite, para protegerlo seguramente la familia ocultó el motivo de su orfandad. Y además, bueno, qué sé yo, le decía hermano al primo, no había ninguna duda de que se estaba criando en familia y con amor, pero la duda por la identidad, esa duda que carcome, que no deja dormir, lo llevó a un Guado muy adolescente, muy joven todavía, a volverse una pesquisa de su propia historia. Y una vez vio en el diario La Nación un recorte del operativo de la calle Floresta, y por algunos indicios él sabía que de bebé ese operativo, que terminó con la vida de su mamá y de su hermanito o hermanita, había ocurrido en esa dirección. Así que se mandó solo, adolescente, a tocar timbre, a reconstruir. Ustedes imagínense, porque estas historias que las tenemos tan naturalizadas, son en el límite de la condición humana. Un pibe adolescente recorriendo Floresta, tocando timbres, preguntando en esa dirección que había dado el diario La Nación, si por casualidad a alguien que lo atendió, si por casualidad ella vivía ahí unos cuantos años antes, lo atendió una mujer relativamente joven. La familia Fasano alquilaba una casa que estaba atrás de la casa de los dueños, y Guado le preguntó a esa mujer joven que lo atendió si por casualidad ella vivía ahí tantos años antes, cuando ocurrió el operativo. Y la respuesta de la chica, que no le contestó a Guado, salió corriendo para dentro de la casa, diciéndole a su propia madre: mamá, volvió el Pichu. Porque el Pichu era ese bebé que ellos conocieron de 3 meses y que sabían que había salido ileso del operativo de la calle Floresta, pero no sabían qué había pasado con él. Y para sorpresa de Guado, esto es algo, cuando yo conocí esta historia, la verdad me estremeció de pies a cabeza. Esa familia, los dueños de la casa, le entregaron su ajuar de bebé, porque después del operativo habían guardado la ropita de bebé que le pertenecía a Guado y que guardaba Lucila. De todas estas grandezas, de todas estas solidaridades, de todas estas, de estos desgarros a los que se le pone la curita del entusiasmo, la curita de la militancia, la curita de pensar en el otro para no pensar tanto en la propia desgracia, para no victimizarse, es de lo que están hechos muchos que hoy tienen entre 45 y 50 años en este país. Y Guado resume en sí todas las luchas, porque además de haber sido protagonista de esta historia, de haber vivido el terror en carne propia, cuando era bebé, cuando no podía defenderse, cuando fue un azar que sobreviviera, que no permaneciera expropiado, que no haya crecido con una identidad que no le correspondía, que haya podido encontrarse con la carta de Lucila Révora, de su mamá, que unos meses antes de morir asesinada, le había escrito una carta a su hermana que le ofrecía, después del asesinato del papá de Guado, salir del país, salvarse la vida. Y Lucila le contestó en una carta: no, Silvia, no me voy, les debo mucho a los muertos que están acá, y lo que me queda de vida es de ellos y de los que tienen hambre. De esa estirpe de gente, de esa estirpe donde no hay posturas, donde no hay marketing, donde no hay especulación, donde lo que se entrega es la propia vida,
Lo que se entrega es el propio amor por los que ya se fueron, es la identificación con los que no tienen nada más que su propia vida y que casi ni les pertenece. Bueno, de esa materia están formados muchos de los que tienen entre 45 y 50 años. En el 97 Guado formó parte, fue uno de los fundadores de la agrupación Hijos, donde empezó a tomar otra forma la lucha por los derechos humanos en la Argentina. Me anda mal el reloj, así que cuando llegue a mi horario tope me avisan. Y desde Hijos, Guado fue el responsable de los scratches que no se hacían a cualquiera. Todavía regían las leyes del perdón y los scratches de Hijos solo se hacían con represores que habían sido condenados en los juicios de la verdad, pero seguían gozando de la libertad, porque en este país no es esta la primera vez que no hay justicia. Hemos pasado por otros ciclos donde no hay justicia. Y después de eso, 3-4 años después, en el 2001, casi lo mata la Policía Federal. Lo salvó un neurólogo en el Argerich, al que de casualidad Guado le pudo extender un papelito diciéndole que era miembro de Hijos, y ese neurólogo que se llamaba Neustadt pudo contactar a la gente de Hijos y comunicarles que Guado estaba sufriendo un shock, atravesando un shock por la paliza que le habían dado en la ambulancia, amenazándolo con matarlos, y decía que ellos le habían pegado. Y bueno, todos los organismos se reunieron abajo del hospital Argerich y pudieron rescatarlo con vida. De modo que estamos hablando de una personalidad compleja, de una personalidad resiliente, de una personalidad con fortalezas y con convicciones que tienen la garantía. No sé si va a ser Guado el candidato, no lo sé, nadie lo sabe, pero lo que quería decir en esta introducción es que Guado es uno de los mejores cuadros políticos que tiene este país. No solo eso, creo que es una de las mejores personas que tiene este país, y que Levinas se tiene que lavar la boca antes de hacer alguna alusión